Contacto, fecundó. Del agua al aire, llanto, y respiró. Gesto, risa, caricia, suspiro, teta, pezón, ruido, sonido, palabra. Y preguntó, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde? ¿Y a quién? Y respuesta, y de nuevo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde? ¿Y a quién? Y de nuevo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¡Basta! Te educo, te invito, te quito, te marco, te doy. Te educo, te dejo, te agarro, deberes, derechos y obligación. Te educo, te explico, te encierro, te enseño y qué sé yo. Discursos, solo discursos son. Ellos captan, tragan, ingieren y digieren todo alrededor. Despojados, carentes, extenuados o excedidos, no podrán volar. Ser es estar, no parecer, y no es tan solo tener, es compartir. Panza llena, techo, corazón contento y ahora sí. Letra, libros y oración. Para el derecho esencial de ser libres y educar. Y me vuelvo a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? La esperanza es la respuesta y da sentido vital. Hay un vástago a la espera único y particular. La niñez y sus razones. ¿Y tu niña? ¿Dónde está? Lo primero que tenemos que hacer es incurrir en la humildad de preguntarnos qué es un niño. Un niño no es un adulto pequeño, esto ya lo decía Jean-Jacques Rousseau y tenía razón. ¿Pero qué es un niño? Es una de las configuraciones más bellas de la confianza en el prójimo. Un niño es algo muy complejo para una adultez que se ha perdido en el hedonismo. Un niño es alguien muy rico para un adulto de nuestro tiempo. Entonces tenemos que aprender a ser adultos si queremos ocuparnos de la niñez. Todo niño que nace es un estallido de libertad, una sabiduría que aparece como nata, como constitutiva de la naturaleza. No aparece en un niñito lúcido, rico o bien cuidado o con acceso a la comida. Aparece en todo niño, desde la situación más extrema de dolor y de abandono hasta el que está en la situación de mayor privilegio. Por lo tanto, es como ver la condición humana en su emerger, en su amanecimiento. Todo niño, así como goza preguntando, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde? ¿Y a quién? Y respuesta, se encuentra asociado a personas, padres, docentes o cualquiera que se le cruce por la vida, que le hace sentir que su pregunta molesta, que no hay tiempo para ella, que hay cosas más importantes para hacer. Los niños se adaptan a todo. Un niño es impresionante por esta capacidad de adecuarse a las condiciones. Y yo digo siempre que el niño es profundamente corrupto, porque vive con nosotros, vive y come nuestros productos, come nuestras ideas. Un niño tiene las preguntas fundamentales. Karl Jaspers decía que las preguntas fundamentales de la metafísica las plantea un niño en su vida cotidiana. Quizá un síntoma de envejecimiento en sentido negativo es cuando ya no te importa preguntar. y de nuevo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde? ¿Y a quién? Y de nuevo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¡Basta! Y cuando uno reprime o obstaculiza las preguntas de otro. ¿Qué es educarlos? Ayudarlos a sostener sus preguntas, no caer en la tentación despótica de responderle a todo, porque no podemos responder a todo. Educar a un niño requiere a adultos sensibles al tiempo, requiere no solo métodos, compromiso emocional con el enigma de la niñez. La vida de la infancia es como una matriz que queda para siempre. Hay cosas que no se borran jamás, ¿no? Y actitudes que uno va cosechando en esa etapa que perdura. Y uno queda como modelado. Los antiguos tenían un criterio distinto de la educación.
Nosotros creemos que la educación es, sobre una mente en blanco, ir poniendo y metiendo elementos y llenando toda esa cabeza que no tiene nada. Los antiguos pensaban distinto de nosotros. Educere quiere decir sacar. No es poner, es sacar. Para mí educar es invitar a entusiasmarse con ser persona, con ocasión de los modales, de la matemática, de la geografía, de las artes. En realidad los caminos educativos, las pedagogías de cada materia, las especialidades, son ocasiones. Porque creo que en el punto delicioso que la educación se internaliza de verdad, es cuando cesa el mandato de la obligación y empieza a degustarse la invitación. Lo que a mí me gusta no es una obligación. Y la invitación, como toda invitación, tiene un riesgo, que te digan sí o no. Por eso, aunque se hable de una obligación, obviamente, y adhiero a la obligatoriedad del sistema escolar. Y sí, esa es la obligación, ir a la escuela, eso es lo único que te obligan. Es efectivo cuando uno se invita con ocasión de las materias, con ocasión de lo que los padres dan y proveen a la construcción de una ética por lo cual tenga sentido vivir. Una cosa es formar y otra es brindar conocimiento. La formación es la preparación del sujeto para que tenga responsabilidad interpretativa, desde el jardín de infantes en adelante. Esto es un proyecto educativo que aspire a hacer de los alumnos, no alúmines, seres sin luz propia, sino interlocutores a los que se les transmite un conocimiento, porque hay que educarlos, pero un conocimiento que parte de la idea de que el saber es tarea. Primero se aprende y después se discute. Te educo, te invito, te quito, te marco, te doy. Te educo, te dejo, te agarro, deberes, derechos y obligación. Te educo, te explico, te encierro, te enseño y qué sé yo. Discursos, solo discursos son. Ellos captan, tragan, ingieren y digieren todo alrededor. Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Ni negro, ni blanco, ni poco, ni mucho, nada es absoluto. ¿Cuál es la verdad? Y por suerte el mundo está lleno de grises. Todos los matices le vas a encontrar. Solo ser vos mismo el único camino. Aristas. Aristas. Toda la vida del niño es jugar. El mejor modo de aprender es jugando. Y jugando no quiere decir haciendo pavadas distractivas. El ludus, lo que en latín significa ludus, es recrear la realidad de forma constante, incorporando todos los elementos cada vez más ricos, más precisos. No comprendemos a la niñez porque no toleramos su libertad. ¿En qué consiste la libertad fundamental de un niño? En imaginar. ¿Imaginar qué es? Imaginar es generar un sentido alternativo para lo que creemos que ya tiene un sentido constituido. Donde nosotros vemos algo, el niño ve otra cosa. Ve algo alternativo, no algo excluyente. Advierte un matiz. Aquellos bellos años de andar imaginando han terminado. Ahora, ustedes son la plastilina y yo los voy a moldear. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos con una superioridad infundada. No, mira, yo te voy a explicar. Es decir, vamos a jibarizar tu visión del mundo para que entiendas de una buena vez. Cuando yo pensé al título, cuando los niños dicen basta, lo que nosotros podemos hacer es buscar una manera que permita a los niños de decirlo.
Esto significa dar la voz a los niños, darle la palabra, hacer explícita la protesta y el basta de los niños. No hay un científico que no haya jugado a preguntar por qué o que se haya fascinado con el camino de las hormigas. No hay nadie que en la vida adulta no haya hecho una hipótesis, que toda hipótesis es una pregunta asombrada con busca de confirmación. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde? ¿Y a quién? Y respuesta. Y esto es jugar. No es entretenerse, tenerse entre cositas. Entretener, tener entre. Yo cada vez que voy al ciber estoy 2 horas y media, 3 horas. Más que nada para pasar el tiempo. Tener entre cosas que distraen, que pasamos un ratito y en realidad son olvidarse de estar vivo. El juego es reinaugurar día todos los días, que un lunes no sea igual al otro, aunque yo haga exactamente las mismas cosas todo lunes. Es una aberración un chico que no tiene tiempo, que tiene tiempo siempre programado de obligaciones y no tiene tipo de vagabundeo vital. No se puede jugar sin tener un margen de riesgo. El riesgo es la garantía del placer. La privación de la posibilidad de riesgo, yo creo que va a preparar consecuencias muy graves más tarde. Alguien que observa crece. Un niño nos sigue enseñando a jugar, que es algo que ya no sabemos hacer, porque hemos sustituido el juego por la explotación prostibularia del tiempo. Pobre del padre que pueda decir, tendría que estar estudiando inglés o no repasó los deberes. Claro, hay un tiempo para todo. Yo no hablo de una anarquía organizada. Digo que el espacio del ludus es de la reinstalación cotidiana en lo mismo, nunca igual. Y si uno es uno, es el mismo, nunca igual. El niño puede jugar horas y, repito, olvidarse de lo necesario. Cuando hay juego, no hay aburrimiento. Creo que el espacio del juego hoy, no solamente que no existe, el espacio físico, el espacio del tiempo, ni tampoco pensamos en proveerlo, en organizarlo. Es importante ver cómo los procesos más naturales se transformaron en sofisticados. Los espacios se han contaminado por la inseguridad y usamos espacios sustitutos que son no de juego, sino de entretenimiento y pasatiempo. Casi siempre juego en la Play. Veo 2 o 3 horas diarias de televisión. Y casi nunca juego afuera. Sí, a la computadora le pongo 5 horas. Conozco a gente por chat, que no la he visto, pero la conozco. La empiezo a conocer por chat. Lo que me molesta no es lo que propone, lo que me molesta es lo que impide. A mí me impide de leer y me da rabia, y a los niños le impide de jugar. El shopping, los jueguitos, los ciberespacios en algún punto. Me parece que es interesante rever esto y desempolvarse la comodidad. Me gusta más jugar afuera. Me llevan a la plaza y ahí me llevo la bici. Tenemos que proteger en Buenos Aires a los chicos que están pidiendo y el juego le está totalmente vedado porque el trabajo de la esclavitud es su trabajo de tiempo completo. Como chicos de alto nivel económico tienen agenda completa con todas las habilidades que aprenden y vienen agotados de cumplir obligaciones sin el gozo de haber tenido el tiempo libre, organizado y organizable para ser feliz inventando. De ahí que hay
profundas diferencias en los sectores sociales y profundos abandonos en las indiferencias maternos-paternas. Uno comprende que uno tiene que hacerse cargo de uno y de muchísimas cosas laborales, y en ninguna agenda hay una tarea que garantice eternidad. El tiempo que se abre para que otro sea es tiempo de eternidad. Yo viví una etapa donde el maestro era cosa sagrada, el maestro y la maestra eran cosas sagradas, porque se les reconocía una gran misión y se merecían un gran respeto. Quizá la aridez de la vida, las historias personales, la injusticia de los sistemas que gratifican y no dan reconocimiento a una labor que tendría que ser de cuidado estructural, han perdido la pasión. And the human race is filled with passion. Stendhal decía, no hay nada más hermoso que tener por oficio la propia pasión. Es decirle a la vocación, bueno, está bien, yo me pongo a tu servicio, pero vamos a partir de esta idea. Quien tiene una vocación tiene que trabajar para estar a la altura de lo que tiene. Cuando la rutina se anida en una profesión, se pierde la pasión. Y la pasión es el motor de la invitación. Si yo digo que enseñar es invitar a madurar, y en algún punto digo que tenés que tener enfrente a alguien que madurativamente crece y que el entusiasmo se le transmite por la piel, por los ojos, por los estilos, por los modos. Pero como un sujeto rutinizado o devaluado socialmente, hay que comprender la crisis de los docentes, porque estamos en el momento de la mayor devaluación del rol y de la significación de su función con la peor paga. Hace tiempo que venimos padeciendo de una educación deficitaria. Y esto afecta a los niños y a los adolescentes. Digo, mire, tienen que leer, porque el conocimiento es muy grande, es muy vasto, y ustedes tienen que leer. No me divierte mucho, pero a veces me pongo a leer. A mí me gusta mucho leer. Leo más o menos, pero mi papá me dice para que lea y leo. Bueno, en realidad leímos uno, pero yo solo no, acá en la escuela. Si yo pudiera ser ministro de Educación, tomaría a las miles de maestras del país y le diría, por favor, a cada alumno, hágamelo pasar al frente diariamente a que lea 15 minutos en voz alta y para que así puedan comprender lo que leen. Y los que tenemos muchos años nos acordamos de las maestras que hemos tenido y de los maestros que hemos tenido, profesores y profesoras, y han sido pero personas fenomenales. De todas uno aprendía algo, personas grandes realmente. Y todos los oficios son importantes, pero hay algunos que son muy importantes, porque vos estás trabajando con personas, con vidas, y vidas de niños y vidas de jóvenes. Que tienen que ir realizándose, no están realizados todavía. Entonces es más importante la tarea. Uno puede estar autorizado académicamente a hablar de muchas cosas, pero si no toma la palabra en la primera persona del singular no dice nada, por más que hable mucho. Y un niño le cree a quien le habla en primera persona. También todos tenemos que rever este tipo de vocación. O uno está y es, o es mejor que instale un kiosco en la esquina. Creo que es muy rudo quizá lo que digo, pero si la vocación no se reinaugura todo día, cada día que me encuentro con estas caritas, la invitación no va a ser posible. En lo intelectual, Argentina ha podido marcar rumbos importantísimos y ahora, desgraciadamente, no. Yo recibo para ingresar a la Facultad de Medicina de mi facultad un elemento que me entrega la escuela secundaria y que a veces me aterra. Decir, y con esta materia prima tengo que confeccionar un médico. Tenemos que tomar conciencia de nuestra decadencia y realmente hacer que la educación funcione en serio. Bueno, yo creo que se ha terminado vulgarizando un poco la tarea educativa.
haciéndole como perder el espíritu, ese clima espiritual, esa vocación espiritual del magisterio. Era una vocación con altura, con valores sustanciales de vida. Algo de eso se ha ido perdiendo. El fondo es entusiasmarte a ser digno, a ser persona, no cosa, a hacerte cargo de que sos con. Para mí los derechos de un niño es poder compartir, hacer una cosa juntos. Entonces, me parece que educar es tener conciencia del con. Hoy se estaba discutiendo sobre el tema de la invisibilidad de los niños. Los niños pobres son invisibles porque pasan en la calle y nadie se da cuenta de ellos. Y los nuestros no se ven porque están cerrados en casa. Prácticamente no existe un contacto entre estos mundos. Y más o menos esto se va repitiendo con los adultos. Pero la calle sí que es un lugar de encuentro. Esta sí que sería integración. Ser es estar, no parecer. Y no es tan solo tener, es compartir. Porque no sos como yo, te necesito para saberme. Si tu mirada no me sostiene, no sé quién soy. Es en tu mirada que reconozco mi presencia. Es en tu diferencia que capto la mía. Si no hay dos, no hay ninguno. Y no vivir yo en términos individualistas, sino vivir con, insisto, el con. Porque desde ese punto de vista, construir la vida no es una empresa individual, sino es una creación comunitaria y solidaria. Ser es estar, no parecer. Y no es tan solo tener, es compartir. No hay proteína que se asimile mejor que en medio de la libertad, el respeto a otro, el reconocimiento de sus valores, que son sus derechos. Y desde el niño y desde sus valores. Creo que desde allí hay que empezar a trabajar. Sus valores éticos y morales, sus valores ciudadanos, el respetar al otro, a su semejante. Creo que en la familia y en la escuela solo se está cargando la computadora de los niños, los cerebros, de conocimiento, sin darles nada espiritual, nada de ética, de comportamiento. El conocimiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo parece que no existiese. Te educo, te invito, te quito, te marco, te doy. Te educo, te dejo, te agarro, deberes, derechos y obligación. Me parece muy interesante esta dupla deber-derecho. Si uno se lanza a la materno-paternidad, tiene que crecer y acompañar creciendo, y este es el respeto a los derechos. Tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a tener tiempo propio, tiene derecho a que haya paz y una mínima armonía que le haga tener esperanzas en construir su propia felicidad y en ser ciudadano que construya democracia. Los límites en general hay una gran dificultad para marcarlos. Está bien que a veces mis papás me digan que no. Le digo dale, pero no me dejan. Se suele pasar de la demagogia y la permisividad a una estrictez y un rigor generalmente descontextuado. Is that clear? Yes, sir. Si no hay límites es todo un descontrol. Tienen que haber límites, pero no tienen que ser muy, restrictos, porque si no, no te dejan vivir la vida, ¿no? Yo no soy tu amigo, yo soy tu padre. Si la categoría canchero y moderno tiene más peso en mí que ponerme firme ante valores ante los que no puedo claudicar, es que tengo un nivel de inseguridad tan grande
que yo necesito la aprobación del niño y no mi convicción. Sí, está bien, porque cuando pido muchas cosas, porque si no, yo voy a querer todo. Entonces cuando pido un dulce, después pido otro dulce, me van a decir que no. Uno puede ser titubeante en cómo poner los límites, pero los límites, insisto, es la primera forma de amor. Es toda una medida que se hace porque se quiere cuidar y porque se quiere. Entonces hay que aceptar a los límites. El permisivismo es un modo de demagogia. Se ve muchísimo en los hogares y se ve mucho en las escuelas. Y en límites que no los dejan desbordarse, sino que es delicioso el saber decir sí y no a tiempo. Porque de haber oído decir sí y no a tiempo, uno lo sabe decir luego a sí mismo y a los demás. A veces no me dejan hacer lo que yo quiero. Creo que a veces está bien que nos pongan límites. Sí, porque si no me dan con todas las mañas y nunca aprendo. Toda la vida me dicen que no. No hago caso. Y los jóvenes piden profesores y padres gambas, que le hagan pierna, pata. Y todas estas son metáforas de prótesis. Uno queda muy bien posicionado porque hace gamba. Pero yo no soy la prótesis de alguien. Y si soy prótesis, quiere decir que lo estoy invalidando para caminar con autonomía. La anedonia es la baja del placer de estar vivo. Y la ves en un chico que se muere de hambre y la ves en un chico que no siente que es objeto de la felicidad de sus padres, aunque esté bien tenido, cuidado. Creo que en general hay un movimiento de valoración de la niñez. El tema de los derechos humanos ha especificado los valores de los niños. Se habla de los derechos del niño enfermo, de los derechos de los niños excluidos, de los derechos a la felicidad de todos los niños. Y sin embargo, nuestra cultura es paradojal. Y nuestros niñitos tenemos los fragmentos privilegiados, que tienen vacunas, que tienen acceso a la salud, que se baja la mortalidad, que hay embarazos cuidados, y tenemos niños que no comen, trabajo infantil enormemente duro y extendido, niños sin escolarización, maltrato directo o indirecto. No tener tiempo para jugar es maltrato, decíamos antes, pero no poder comer es esclavitud. Despojados, carentes, extenuados o excedidos, no podrán volar. Y la pobreza te sume en la mayor de las desgracias, que es la ignorancia. Entonces tenemos resultados paradojales, crecimiento y evolución y contradicciones profundísimas. Y estas paradojas son de América Latina, por eso en realidad la construcción social consiste en reducir esas paradojas y achicar los abismos por el cual los privilegios y los derechos del niño no sean solamente para algunos, sino para toditos todos. Y el primer derecho del que no se habla es derecho a ser, no a subsistir. Ser es estar, no parecer, y no es tan solo tener, es compartir. Panza llena, techo, corazón contento, y ahora sí, letra, libros y oración, para el derecho esencial de ser libres y educar. Y por eso me parece que la docencia es recrear, transformar un aula en casa. Y hay una clave secreta de que cuando un aula deja de ser un espacio académico, se transforma en morada del pensar, en casa del ser, hay familia y hay vínculo. Y ahí puede pasar la cosa más mágica y más extraordinaria. Y aquí aparece el misterio de ir siendo, aprendiendo con y por los demás. Y me vuelvo a preguntar, ¿y por qué? ¿Y para qué? La esperanza es la respuesta y da sentido vital. Hay un vástago a la espera único y particular. Cuando uno sabe para qué deja de tener miedo. Y recuerden siempre aquella enseñanza de Jaspers que decía así: la filosofía, es decir, las preguntas que apuntan a ser fundamentales, no son sino la memoria de la emoción con que cuando niños supimos interrogar. La niñez.
y sus razones. ¿Y tu niña? ¿Dónde está? Voces que susurran, lágrimas de risa, gritos que te abrazan, brazos que te gritan, aristas. Aristas. Planos que reflejan, ángulos que rotan, bordes que se juntan, filos que no cortan, aristas. Aristas. Ni negro ni blanco, ni poco ni mucho, nada es absoluto, ¿cuál es la verdad? Y por suerte el mundo está lleno de grises, todos los matices le vas a encontrar, solo ser vos mismo el único camino, aristas.